Hola, Ah, hola, ¿cómo va? bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Mucho Hace un frío? frío, Sí, sí, un frío. Sí, ya está, ya estamos. Aquí en ya llegó. Argentina ya, sí, ya está, ya está. ¿Y cómo está haciendo donde ustedes están? ¿Dónde está la ¿Qué tal? gente? ¿Dónde está la gente? Eso. La gente que está ahí con nosotros, ¿desde dónde nos ven? Ahí, Cuéntenos. ahí está Nat desde Uruguay. Ah, Ahí. mira, ¿Cómo anda todo allá en La Paloma? qué lindo. Ay, sí, ojalá. Frío, Frío, dice ay, Lucre. sí. Sabri también, en Córdoba. Ay, sí. A mí me Córdoba, pasa además que querida. laburando me congelo. Me imagino que nos pasa a todos, ¿no? Que estamos así quietitos. Sí, 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 sí. Ya no sé qué más ponerme encima. Parece que estoy Además, atendiendo desde el Polo Sur. nuestra profesión es además sumamente sedentaria, salvo Sí. cuando tenemos la suerte que hemos tenido a Solcito Divino en Escobar, dice Mónica. Cuando hemos tenido la posibilidad a partir de la pandemia de atender por teléfono, si no era, digamos, por videollamada, y que a veces podemos caminar, ¿no? A algunos les Sí, sirve poder caminar, pero en general es una profesión bastante sedentaria, así que bastante tenemos quieta. que estar con cuidado todos. Mm. Bueno, Hola, Pilar. Copúpulo, nunca nos presentamos, me di cuenta. Ah, cierto. Y arrancamos como, bueno, sí, estamos acá, todos nos reconocemos, y bueno, por ahí alguien nos engancha y no nos conoce. Ella es Violén Copúpulo, una psicoanalista, yo soy María Alejandra María Quevedo, Alejandra Quevedo, ahí está. eh, pruebas ambas, y bueno, hacemos desde el año pasado, desde el 2020, estos vivos, que después los subimos a YouTube. Espera que voy a sacar el sonido a esto, que se me cuela, ahí está. Ahí está. Y todos los viernes, aquí a las 16:30 aquí desde Buenos Aires, Argentina, charlamos sobre técnica en psicoanálisis, que no es muy común, que nos parece sumamente necesario, así que bueno, porque no todo es tan fácil como, bueno, en la teoría, ¿no? Donde parece que todo cerrara perfecto, y la dirección de la cura en el análisis requiere que cada vez pensemos, ¿no? Si vamos por acá, vamos por allá, y por qué por aquí, por qué por allá, o por qué no, y así. Y bueno, en eso. Así que acá estamos hoy, y hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del psicoanálisis con niños. ¿No, Violén? Hoy vamos a hablar de psicoanálisis con niños y en particular de videojuegos, porque creo que hay muchas cosas que ocurren en la vida cotidiana de los niños y sobre todo en la pandemia, muy tomados por sus juegos de play, sus juegos en la computadora, algunos con horario, algunos sin horario, debido también a las dificultades de los padres para vérselas con eso, pero ocurren muchas cosas en los videojuegos y nos parece necesario dedicarnos, ¿no? Dedicar este vivo de hoy a trabajar estas cuestiones. Porque se dice, ¿no? Siempre que el psicoanálisis con niños toma como ejemplo, como razón principal de su abordaje el juego. Pero los videojuegos son en general, o en términos, digamos, por supuesto, amplios, poco tomados para el análisis con niños, por su dificultad a veces, porque son, o parecen excesivamente sencillos, ¿no? Y hay como una primera aproximación en la que uno dice, bueno, los chicos lo único que hacen, les hago así, ¿no? Con El joystick. el joystick los mandos estos de la Play, que uno dice, bueno, lo único que hacen es apretar las cositas y matar a los monstruos, ¿no? Entonces hay como un abordaje o demasiado sencillo, o lo que hoy vamos a ver, que son historias que están detrás de algunos juegos que son tan fuertes, dan tanto
para pensar, para charlar con los chicos, ¿sí? Estamos hablando de niños y estamos hablando también de preadolescentes, adolescentes, ¿sí? Dan tanto para elaborar sobre cuestiones importantes y son tan pertinentes para nuestro trabajo que, bueno, a veces es difícil para un analista estar al tanto de todo lo nuevo que va saliendo, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra intención es contribuir a por lo menos despertar el interés, ¿no? Y en cada momento que ustedes vayan acercándose, seguramente saldrán juegos nuevos, ¿no? Sí. Pero preguntarse por qué un niño juega a determinado juego y por qué no a otro, ¿sí? Preguntarse por qué abandonó determinado tipo de juego cuando era muy aficionado a ese y por qué, digamos, ha decidido cambiar o eligió otro. También son cuestiones importantes, como cuando antes uno se preguntaba, bueno, ¿por qué un niño juega al dominó? ¿No? Y muy poca gente lo ponía en relación al significante dominar. En general se trabajaba, bueno, era el juego del dominó, digamos, y si había frustración cuando perdía o no. La vertiente imaginaria de la frustración es una, la vertiente significante en relación a los juegos, como por ejemplo esto, ¿no? ¿Quién dominó a quién, ¿no? En el dominó, es otra, ¿sí? Entonces hay muchos abordajes, como yo les decía la semana pasada, cuando trabajamos en lo que trabajamos, siempre tenemos que recordar que el nudo Borromeo es triple, y entonces también los modos de leerlo también tienen que multiplicarse. Pero bueno, comencemos diciendo de qué se trata, ¿no? El análisis de niños, con niños, que siempre se corrige porque no es al niño, sino es sobre su estructuración psíquica, ¿sí? El abordaje que hace un analista cuando un niño está tomado por la angustia o por la inhibición o por los síntomas es leer qué está ocurriendo allí en esa familia, entendiendo, por supuesto, que ese niño lleva sobre sus hombros algo de la problemática familiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las inhibiciones, tendremos que pensar fuertemente en cuáles son los sentidos, ¿sí? Los sentidos densos, superyoicos que están en juego, ¿no? Cuando pensamos en un niño como síntoma, tendremos que pensar en el goce fálico, es decir, en qué lugar está ubicado ese niño en relación al fantasma de los padres y a las problemáticas que han ocurrido en la familia. Cuando pensamos en un niño tomado por la angustia, como verán estoy siguiendo, ¿no? Esta distinción freudiana, ¿no? Entre entre la inhibición, el síntoma y la angustia. Cuando vemos un niño tomado por la angustia, tendremos que pensar cómo se está viendo, cómo ese niño percibe el goce del otro, de ese gran otro que siente que se lo traga, ¿sí? Sabri dice, ya te digo, para que se me fue. Claro, porque los niños son los síntomas de los padres, y Gustavo dice, ¿sería como que el niño habla por el síntoma de los padres? Claro, exactamente. Bienvenida, Leia, como la ven ahí. Entonces, tenemos este momento, digamos, en el cual un analista interviene. La diferencia que tiene el analista de niños, y es la gran chance maravillosa, ¿no? Que hay que apostar tanto a ese trabajo fantástico que hace un analista con niños, digamos, que es que toma ese anudamiento en movimiento y en estructuración. Es decir, interviene tal vez allí dando la posibilidad de hacer algún movimiento que impide que de adulto se vaya, supongamos, no sé, a una fobia o a veces a una psicosis, ¿no? Una intervención temprana, a veces, no siempre, a veces puede resultar en impedir, en el buen sentido de la inscripción del nombre del padre, del límite, escribir la posibilidad de que el sujeto sea neurótico, ¿sí? Entonces, ¿cuántos adultos, si hubieran tenido un análisis en su época, digamos, de infancia, hubieran podido sufrir mucho menos, muchos años menos, ¿sí? Entonces,
lo valioso, grandemente valioso de los analistas de niños, que tienen todo mi respeto, que exige poner el cuerpo, no es solamente escuchar como los analistas de adultos hacemos. Yo trabajé en una época con niños y la verdad que es un trabajo muy demandante, ¿sí? El análisis con niños toma como eje principal el juego, ¿sí? Y sabemos que en el juego se escenifican, ¿sí?, las situaciones que ocurren, ¿sí?, para el niño, digamos, en la superficie psíquica de su aparato, ¿sí? Entonces, cuando ese niño juega, ustedes podrán dirigirse a cualquier texto de análisis con niños muy interesantes, donde lo que vemos es que en eso que relata, o eso que está jugando allí con muñequitos en el consultorio, o en este caso a veces por videollamada, lo que vemos es que aparecen las figuras parentales y aparecen todas las otras funciones que en todo caso son atinentes a lo que está ocurriendo, ¿sí? Y desde ahí podemos leer e intervenir. Ahora bien, el juego en ese sentido tiene una función catártica, ¿sí?, que eso se ve bien en los videojuegos. Tiene una función de construir realidad a partir de la fantasía, que esto es ahí donde intervenimos, ¿no? Cuando el niño está jugando, ¿no?, en su fantasía, armando, y ahí uno interviene y va trabajando en esa fantasía que hace posible una realidad, ¿sí? Es un gran trabajo ese. Y como les digo, cuando expone ese juego, esa escena, ¿sí?, nosotros lo que vemos ahí es el yo del niño con sus partes inconscientes, es decir, esto que Freud nos describió en 1923 cuando hablaba del yo y el ello, ¿sí? El yo tiene partes inconscientes. Entonces, esa superficie, ¿cómo se constituyó? El año pasado trabajamos mucho acerca de esa superficie. Hablábamos del lienzo de pintor. Si ustedes quieren remitirse a esos vivos, trabajamos al principio, hará un año más o menos. En esa superficie hay zonas de peligro, zonas que están como cuando el niño se acerca ahí, sabemos que hay un detenimiento, zonas en las cuales a veces hay niños que van y se dirigen sin, digamos, se exponen, ¿sí? O sea, el juego lo que hace es mostrar lo que está ocurriendo a nivel psíquico, ¿sí? Entonces, en los videojuegos hay una cosa que se ve que es claramente lo que describen Freud y Lacan. Ustedes tienen un yo que se constituye anticipatoriamente, ¿no?, como completud. Y lo ven en los videojuegos. Por ejemplo, un niño juega y en el juego es un, no sé, soldado musculoso, digo por poner un ejemplo, ¿sí? El Avatar. Claro, el Avatar es impresionante. O una niña juega a que es una mujer todopoderosa, casi como fálica, podríamos decir, ¿no? O a veces los niños juegan con figuras femeninas, o las niñas juegan con figuras masculinas. Esto también es algo muy interesante que ocurre en los juegos y que tiene que ver también con las preguntas que ese niño se hace. ¿Por qué? Porque tenemos dos niveles, como siempre, digamos, esto que decíamos. Está el nivel de ese yo imaginario, el nivel de esas partes, digamos, el yo con partes inconscientes, y ahí estamos en presencia del yo-ye, ¿sí? Lo que Lacan llama el yo-ye, que es el que se hace las preguntas, ¿no? Las preguntas que uno se hace de niño van a determinar mucho de lo que ocurre después en la neurosis de adultos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos pasamos, lo recordemos o no, por las preguntas esenciales. ¿Qué soy yo para ti, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué significa que vos me querés? ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificar algo de vos por mí? ¿Sí? ¿Qué significa matar? La pregunta es ¿qué significa matar? ¿No? Para un niño, digo, cuando un niño escucha
acerca de la muerte, ¿sí? El deseo de muerte es casi tan aterrador o más que la muerte en sí. Entonces, todas estas preguntas, fíjense que cuando vamos a los videojuegos, hay que matar monstruos. Hoy les voy a contar de algunos juegos. Uno tiene que ocuparse de eso. Por ejemplo, hay un juego que se llama Undertale. Yo no me importa tanto los nombres acá de los juegos, porque lo que me interesa es como abrir a las historias, porque tal vez este video lo ven en un par de años y dicen, Undertale ya no existe más, tal vez, digamos, para la época en que tal vez alguien esté viendo este video, ¿no? En unos años. Entonces, pero bueno, no importa, digamos, damos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Undertale, un niño está en el medio de una situación en la que humanos y monstruos se pelean. Y se cae, va a un monte donde nadie más ha ido, se cae en un lugar y podríamos decir una monstrua, mujer, lo toma a su cuidado y lo preserva de su esposo, que es un monstruo que sí estaría dispuesto a matarlo. Entonces ella lo ayuda, lo acompaña y él después empieza a ir solo, ¿no? Por allí. Y se enfrenta con distintos monstruos. Él puede elegir distintas rutas y es muy interesante ese juego en el sentido que el niño puede elegir, niño, joven, adolescente, ¿no? Puede elegir la ruta genocida, es decir, asesinar a todos y cada uno. Puede elegir la ruta pacífica y no matar a ninguno. Puede elegir la ruta neutral, ¿sí? Que es a algunos sí, a otros no. Que habrá que ver por qué, ¿sí? Fíjense que si uno acompaña al niño en esto, en cada oportunidad, habrá que ver por qué elige lo que elige, ¿sí? ¿Qué supuestos están detrás de eso? Este juego en particular tiene algo interesante, que es que de acuerdo a lo que uno ha elegido, aparecen distintos mensajes. Por ejemplo, cuando uno ha elegido la ruta genocida, dice, hubiéramos podido ser amigos, por ejemplo, ¿sí? Aparecen marcas, digamos, ¿no? De aquellos que él ha elegido eliminar del juego, ¿sí? Cuando termina todo, van a una sala de juicio, se llama algo así. Y en esa sala de juicio es el protagonista, ¿no? Tiene que pensar y hacerse cargo de lo que ha hecho. Y eso tiene consecuencias en el juego, y no es que uno puede apagar el juego y, bueno, empiezo la partida de nuevo desde cero. No. Si uno ha decidido algo, tiene consecuencias cuando uno reinicia la partida. ¿No? Es muy interesante como concepto, ¿sí? Ese es uno. Hay otro que se llama The Binding of Isaac, que es un juego en el cual un niño se cría con su mamá y su papá, todos muy felices al principio, y en un momento la madre hace ciertas cosas, el papá no está de acuerdo, el padre se va, los abandona, y cuando se va, la madre al tiempo, al principio están felices, él y su madre, él juega, y en algún momento la madre empieza a sufrir alucinaciones auditivas e imagina que Dios le dice, imagina que tiene que asesinar, es decir, le dice, tienes que asesinar a tu hijo. En el videojuego, la madre del personaje empieza a tener alucinaciones auditivas. Exacto. Entonces, ese niño empieza a huir, ¿no? No creo que casualmente se llame Isaac, digo, ¿no? Bueno, digo por la tradición religiosa. Y este niño empieza a huir de su mamá, a la cual ama, sufre mucho. En algún momento se esconde en un baúl. La madre, como de repente no lo ve, dice, tal vez lo maté. Entonces empieza a poner carteles de se busca. Y ese niño en ese baúl empieza a enloquecer y en ese punto ya no sabe
si él no es el culpable, en su temor, ¿no?, de ser él el culpable de la locura de su madre. Entonces empieza a luchar en su cabeza de si él es de Dios o si él es del diablo. Y entonces las luchas que esos niños, que ven, están jugando este juego y se ponen a disparar, ¿no?, es Isaac luchando entre su parte buena y su parte mala, o en lo que él supone, atribuye a su parte de Dios y a su parte del diablo. Se los cuento por qué. Porque esto da para muchísimo para trabajar en análisis con niños, muchísimo. Acerca de la culpa, acerca del temor, ese niño que huye aterrado de su madre pero la ama, ese niño que se auto-reprocha por haberle causado dolor, ese niño que dice tengo que matar a mi parte mala. Por eso les digo, hay una riqueza, por supuesto que está la parte con la que nosotros podríamos quedarnos en una primera instancia, que es decir, bueno, los juegos son solamente que se quieren matar los monstruos. Es cierto que estas historias en algún sentido son una excusa para ir al momento de la lucha contra él. Sí, bueno, pero no es cualquier historia, son historias tremendas. Acá nos pasamos de menos 10, no me di cuenta. Sí. Y las razones por las cuales, por eso les digo, si un niño juega a un juego o a otro, ¿qué cosas se está elaborando? Eso me parece importantísimo. Aparte, las instancias psíquicas están ahí claramente. Claramente. Y acaso no sea, y les digo la verdad, algo que yo pienso, yo creo mucho en esto, ¿no?, que acaso un análisis sea llevar adelante, pero ser capaz de llevar adelante, con un analista, las preguntas básicas que uno tiene. Llevar adelante, ¿qué significa? Tratar de responderlas aunque a uno le duelan las respuestas. Cuando un niño se queda detenido en esas preguntas, no las formula, ni siquiera llega a ponerlas conscientemente, ¿no?, probablemente algo ahí se pierde para siempre, una parte del niño, ¿sí? Un hijo de una madre psicótica, no sería nada raro que juegue a este juego, a The Binding of Isaac, y la verdad es que de ninguna manera podríamos decir está perdiendo el tiempo o está huyendo de la realidad, como a veces escuchamos, ¿sí? Como, todos, por supuesto. Yo pertenezco sobre todo a una generación en donde los juegos recién estaban empezando, cuando yo era chica era como muy raro. Y yo la verdad, no me interesaban en particular. Y es cierto que uno tiene al principio como una idea, por supuesto desde afuera, ¿sí? Entonces, esto me parece muy importante. Hay uno más que les quiero contar, que es Titanfall 2, que es la historia de un niño que tiene un entrenador. Y su entrenador tiene un titán, que un titán es como un robot, un muñequito chiquitito. Y ese entrenador muere. Y ese niño está muy mal porque murió su entrenador. Y entonces él se queda, ese entrenador, viendo que va a morir o algo así, eso ya ahí tan claro no lo tengo, sé que le da, le hace, pone a su disposición su titán, ¿sí? Entonces el niño tiene ese titán y aparece una guerra. Y él no quiere desprenderse de ese titán porque es lo único que tiene de su entrenador. Y lo que ocurre es que en algún momento va a explotar una bomba y el titán va y se sacrifica para que ese niño no explote, lo saca de ahí y se sacrifica y muere. Ese robotito era lo único que a él lo unía a su entrenador. Cuando esto ocurre, ese niño se desespera por recuperar las memorias del robot. Que piensen que esas memorias son las que contienen también a ese entrenador y a su infancia. Y no logra hacerlo porque por cuestiones de tecnología no se puede pasar, la memoria de un robot a otro. Y ese niño muere de tristeza. Hablemos del duelo. Juego
Exacto. Es un juego muy fuerte, porque ahí ese niño muere. De hecho, hay alguna sospecha de si se suicidó o no. Y da para mucho para poder charlar con un niño acerca de esto, ¿no? De por qué ese niño sintió que la única manera de vivir era teniendo esas memorias, no diría materiales, ¿no? Que tenía ese robot. Cuando en realidad él portaba seguro recuerdos. Digo, hay tanto que un analista puede trabajar allí. Bueno, esto que hoy les cuento tiene mucho que ver con que se animen a abrir y a desplegar las preguntas y las historias. Pregúntenle a los chicos, que siempre son los que más van a saber. Y si sus pacientes no pueden hablar, pero sí pueden hablar de las historias de los juegos, escúchenlos con mucha atención. Por supuesto que hay niños que son más, como diría, más metafóricos, y entonces estos relatos pueden dar mucho más pauta, ¿no? A que pensemos estas cosas, y hay niños que cuentan, bueno, pasó esto, ¿no? Pero bueno, sí, ahí está también la potencia de lo simbólico, o un simbólico cuando es muy rudimentario, y justamente tenemos que trabajar en la inscripción del nombre del Padre, que es hacer fecundo ese simbólico, que tal vez esté. Y si no está, ahí podemos inscribir sobre esas historias que esos niños están viendo, ¿sí? Podemos inscribir bordes, límites, cortes, ¿no? En una superficie que amenazaría con convertirse en algo infinito, un juego infinito, donde solo se trata de matar monstruos y donde perdemos nosotros la oportunidad hermosa de intervenir. Así que, bueno, hoy quería contarles esto. Mirá, cuánto, que yo la verdad desconocía un montón de estas historias por detrás de los juegos. Me parece que está re bueno, re interesante. Sí. No es simplemente que hay un niño ahí jugando a matar cosas, hay todo un entramado para indagar. Tal cual. Y esto que les digo de la potencia de lo simbólico, ténganlo mucho en cuenta, porque vieron que Lacan al principio hablaba de lo inconsciente, ¿sí? Como, a ver, al principio lo inconsciente está pensado, incluso por Freud, digamos, ¿no? Como representaciones, hay como una idea más estructurada, más que eso está, digamos. En la última etapa de la obra de Lacan, Lacan cambia, ¿no? Y entonces, si antes decía, ¿por qué busco? Encuentro, después va a decir distinto, va a decir lo opuesto, ¿sí? Y en realidad va a decir que él busca producir lo inconsciente. Producir lo inconsciente es enriquecer la potencia de lo simbólico, es hacer pensar al otro cosas que nunca pensó. Eso, ahí es donde estamos enriqueciendo lo simbólico. Porque a veces la cuerda de lo simbólico es chiquitita y es bueno, y uno es lo que tiene uno para agarrarse, ¿sí? Pero hay que enriquecerla, engordarla en el mejor de los sentidos, ¿sí? Hacerla más rica, más plural, más múltiple. Y bueno, y sobre eso ahí se va a poder inscribir el nombre del Padre, ¿sí? Si hay más dificultades de las que querríamos. Bueno, bien. Si les parece bien, dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Y gracias, Nat, que había hablado sobre Montevideo. Sí, hubo varios mensajes que tuvimos que dejar pasar. Pero bueno, con gusto, acá los viernes nos encontramos y bueno, y compartimos la ardua tarea. Nos vemos el viernes que viene, Violeta. Bárbaro, cuídense. Adiós. Chao, chao.